Hola a todos, bienvenidos a Gracia más Gracia. Vamos a estudiar juntos con la ayuda de Dios el Salmo número 20. Este salmo contiene únicamente 9 versículos. Es un salmo dirigido al músico principal del templo y es un salmo de David. Y al ver estos versículos que tenemos por delante, notamos que pareciera que el pueblo de Israel está clamándole a su Dios a favor de su rey que está a punto de salir a la batalla. Vamos a ver cómo en los versículos 1 a 5 el pueblo clama a Dios a favor de su rey y lo hacen también en los versículos 7 a 9. Y en el versículo 6 es el rey, es David mismo el que está hablando al entender lo que su nación está deseando en cuanto a él y Dios. Y entonces ellos piden que Jehová te oiga en el día de conflicto. El pueblo está deseando que Dios escuche al rey al salir a pelear. Y no solamente quieren que Jehová le escuche en el día del conflicto, pero también que el nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre de alguien y también de Dios se refiere a la persona misma. Y por lo tanto, ellos están confiando en que el Dios de Jacob, en el nombre del Dios de Jacob, Dios mismo, pueda él defender a su pueblo. Dios de Jacob, te animo a que lo busques, es un título común que se le atribuye a Dios en los Salmos y también en otros libros de la Biblia. Y vemos a Salomón animándonos a nosotros como ellos, el pueblo de Israel quería con David en cuanto a Dios, porque Salomón escribe en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así nosotros podemos refugiarnos, podemos encontrar protección en el nombre del Dios de Jacob. Él nos defiende. Ellos también quieren que Dios le envíe, en el versículo 2, ayuda desde su santuario. El santuario es el templo. Ellos están esperando que Dios le mande ayuda al rey desde el templo y desde Sión te sostenga. Vemos aquí cómo es que ellos, al considerar al monte Sión, donde estaba el templo, ellos confían en que el socorro de Dios vendrá para ellos desde ese santo lugar. Vemos cómo en el versículo 1 ellos querían que Dios escuchara, oyera a su rey, que lo defendiera. Y en el versículo 2 vemos cómo ellos confiaban en que Dios le ayudaría y les sostendría. Estas cuatro cosas también Dios hace por nosotros. Nos oye, nos defiende, nos ayuda y nos sostiene. Ellos también piensan en la vida de adoración de su rey, porque en el versículo 3 ellos piden que Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ellos desean que Dios les socorra por su misericordia, ¿sí? Por su poder también, pero ellos quieren también que Dios pueda, en su gracia, considerar las ofrendas y los sacrificios que el rey le ofrecía a Dios. Aquí podemos aprender algo muy importante que a veces eh, perdemos de vista, y es el hecho de que Dios necesita ser adorado antes de que pensemos en que Él nos ayudará en nuestras batallas. Dios sobre todas las cosas debe ser adorado. No tanto adorado por su ayuda, aunque lo hacemos. Dios debe ser adorado por lo que Él es. Y David, él era un hombre que adoraba a Dios, y ahora el pueblo quiere que Dios tenga misericordia de él y de su pueblo al considerar, al aceptar, al traer a su memoria sus ofrendas y su holocausto. En el versículo 3 se nos pide que meditemos cuando marca ahí la palabra Sela. También ellos piden en el versículo 4 que Dios le dé a David conforme el deseo de su corazón. También que cumpla todo su consejo. O sea, David, sabemos que tienes el deseo de protegernos, de ganar. Sabemos que tu propósito es salir a pelear con la ayuda de Dios y que Él sea el que te dé la victoria. Y nosotros queremos que Dios cumpla tu deseo, cumpla tu propósito. Ellos tienen tanta confianza en su Dios
que ellos se alegran ya de una vez. Ellos están ya pensando en cómo se van a alegrar en la salvación de Dios. Así nosotros debemos gozarnos cuando vemos la salvación de Dios en nuestras vidas. Ellos ya están pensando cómo van a alzar pendón o estandarte o bandera en el nombre de nuestro Dios. 3 veces vemos en cuanto al nombre de Dios en este salmo. Ellos añoraban poder levantar banderas o estandartes para reconocer que la victoria la habían tenido por Dios y no por nadie más. Ellos también piden que conceda a Jehová todas tus peticiones, que les conceda sus deseos, sus propósitos, ahora sus peticiones. Ellos están dependiendo, sí, en David, pero por encima de David, ellos están dependiendo en Dios 100%. Y en el versículo 6 es donde habla David el rey. Y él dice, ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Él es el ungido, él es el ungido de Jehová como rey. Y él reconoce y entiende, lo oirá desde sus santos cielos. Ya vimos que Dios escucha a su rey desde su templo y a su pueblo también, pero aquí lo hace desde sus santos cielos, como lo hace con nosotros. Y aquí hay una frase muy, muy interesante de David en el versículo 6, con la potencia salvadora de su diestra. Potencia significa fortaleza o poder. El rey poderoso, David, se rinde ante el poder del Todopoderoso, porque él entiende que no puede ganar estas batallas sin su fuerza. Él está confiando en la potencia salvadora, en el brazo derecho de Dios que siempre es muestra de poder, de misericordia y de salvación. La diestra de Dios es un tema que podemos ver en gran parte de la Biblia, aún en los salmos que están antes del que hemos leído, aunque se repite mucho después, en muchas ocasiones después de este Salmo 20. En el Salmo 16:8 vemos que no somos conmovidos si estamos a la diestra de Dios. En el Salmo 16, versículo 11, encontramos delicia siempre a la diestra de Dios. En el Salmo 17, versículo 7, su diestra es nuestro refugio. Y en el Salmo 18, versículo 35, ya vimos cómo la diestra de Dios es lo que nos sustenta. Y el pueblo vuelve a hablar. Y ellos en el versículo 7 miran a otras personas y a otros pueblos, a sus enemigos, y estos confían, dicen ellos, en carros y aquellos en caballos. Pero ahora hablan de ellos mismos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Solo necesitaban el nombre de Jehová, no necesitaban más, no necesitaban carros y caballos, necesitaban el nombre de Dios. Así también tú y yo. Lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas. Ellos vuelven a hablar de los enemigos, flaquean y caen, a pesar de que tienen carros, a pesar de que tienen caballos, ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, no por su fuerza, sino porque están confiando en Dios. Y esto lo muestran en las últimas dos líneas de este salmo en el versículo 9. Claman, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Ellos están aquí reconociendo que había un rey, Dios, por encima del rey David, que era el rey de ellos. Dios te bendiga con este estudio, esta consideración de este Salmo número 20, y te animo a que sigas estudiando, leyendo y meditando sobre la palabra de nuestro Padre Celestial.